Mi hija Hannah tiene ahora 20 años, pero cuando era niña, cuando tenía como 5 años, nos dimos cuenta que, como todos los niños, pero ella rayita arriba, se ponía un poco caprichosa. Y un día ella decidió a los 5 años que se iba a ir de la casa. Sí, así como escuchan. Y le había yo llamado la atención y mamá me había apoyado en ella. Dice: pues me voy de la casa. Y su mamá dijo: pues muy bien. La cogió de la mano, la subió a su recámara, bajó una maleta y comenzó a poner la ropa, mi esposa, y ella también la ponía, desafiándola. Y Norma ponía más ropa y ella ponía más ropa, con un desafío. Y le dijo mamá: por cierto, ¿a dónde te vas a ir? Dice: me voy con mi abuelita Rosy. Le dice: ok. Estábamos hablando de una niña de 5 a 6 años. Y ya la maleta, y me habla Alejandro, me dice Norma: se va Hannah, ¿puedes ayudarme a bajar la maleta? Y yo subí con mucho gusto y le digo: hija, te vamos a extrañar muchísimo. Y ella bajó, pero pues sacó el apellido de la mamá y bajó y le ayudo a la maleta y le digo: adiós. Y dice: adiós, con despecho. Y abrimos la puerta, y el barrio donde vivimos pues no está como para abre la puerta y deja a la niña afuera. Y se puso un poco nerviosa mi esposa. Abrimos la puerta con su maleta, le dijimos bye, y yo le cerré la puerta con un poco de desdén también, para que ella sintiera el impacto. Y se quedó callado y no escuchamos que no se escuchaba que se moviera. Y se quedó ahí. Y nos asomamos, había una pequeña rendija y ahí estaba. Y pasan unos 2 o 3 minutos, no lo sé, y toca, y yo digo: ¿quién? Y se escucha: yo. ¿Quién? Perdón, no escucho bien. ¿Quién es? Soy Hannah. Y yo abro la puerta, le digo: hola Hannah, ¿no está tu abuelita? No, es que no fui con mi abuelita. Ay, qué bien. Bueno. Y ella se quiso meter como si nada. Le dije: no. Se quedó así viendo. Pues fue un impacto para ella que su padre no la dejara entrar. Y le digo: vas a entrar, pero vamos a hablar. Y se metió donde está el garage, y ahí con su maleta se me queda viendo así. Y le digo: ¿tú quieres regresar a casa? Ya te habías ido. Dice: sí. Ok. Y ella comienza a caminar con su maleta como si nada, sin arreglar asuntos pendientes. Y le digo: niña, acá. Y yo me bajo y le digo: mírame a los ojos y vas a repetir 5 veces conmigo esto que te voy a decir. Y dice: sí. Y dilo en voz fuerte. Di conmigo: yo no gobierno en esta casa. Y ella: yo no gobierno en esta casa. Más fuerte: yo no gobierno en esta casa. Y ya como la tercera vez ya estaba llorando y todo eso. Y cuando terminó las 5 veces de yo no gobierno en esta casa, le dije otras 5 veces: yo no gobierno en esta casa. Yo no gobierno en esta casa. Papá y mamá gobiernan en esta casa. Papá y mamá gobiernan en esta casa. Escuchen muy bien. Desde ese día hasta el día de hoy, ella tiene muy claro que ella no gobierna en la casa. Ya tiene 20 años y lo tiene muy claro. Se ha convertido, es una señorita, es una mujer de Dios, se está forjando como una mujer de Dios. Pero me doy cuenta que cuando nosotros queremos avanzar por la vida y en el ministerio, cuando nos ha llamado el Señor, y olvidamos que nosotros no gobernamos, y cuando cometemos nosotros, cuando asumimos esas responsabilidades o ese papel, quise decir, ese rol de nosotros gobernar, y lo peor de todo es querer avanzar, nos damos cuenta y no queremos hacer altos para arreglar asuntos pendientes. Y de eso el resto, los minutos que quedan,
puso Dios en mi corazón hablar de este tema. Porque todos tenemos, vamos a ver dos ejemplos bíblicos, todos tenemos sueños, todos tenemos un llamado de Dios y todos al unísono estamos deseando con todo nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Que no, esa es la verdad. No hay cosa que más anhelemos que hacer la voluntad de Dios, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha dado satisfacción, dice la Biblia. Y queremos nosotros que nuestra máxima satisfacción provenga de hacer la voluntad de Dios, de buscar la gloria de Dios, la honra a Dios. Es lo que más deseamos en nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo? En 2 de Samuel capítulo 21 dice así: durante el reinado, estoy usando la NTV, durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Y hasta ahí leemos por ahora. Todos conocemos esta historia. La tendremos más fresca, menos, no importa ahora. Hemos leído y comienza hablando que durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. Hubo una sequía que duró 3 años. A nadie nos gustan las sequías, y menos que se prolonguen, porque toda sequía altera y modifica planes que teníamos. Las sequías alteran nuestro ministerio, nuestras vidas, nuestros corazones, y esas sequías se pueden presentar de X o Y forma, pero tienen una peculiaridad: no están presupuestadas. Todos tenemos sueños que todo lo que venga, que todo lo que suceda, pues como decían en mi rancho donde era niño, que suceda de a pechito, que todo quede a forma, que todo esté perfecto. Pero hay una realidad, y creo que somos adultos y somos obreros, le estoy hablando obreros, y sabemos que siempre van a existir asuntos que no los teníamos considerados ni presupuestados, que van a alterar la secuencia y nos van a poner mal. Aquí le está sucediendo a David. Él comienza su reinado y hay una hambruna, hay una sequía, que el primer año él pudo haber dicho no hay problema, pero cuando se prolonga 3 años, escuchen bien, 3 años, dice que es entonces que David consultó al Señor. No lo hizo en el primer año. El primer año de sequía, como sea, había reservas. El segundo año de una sequía, como sea, habrían que hacer ajustes y presupuestos, y no lo consideró tan grave. Pero cuando viene la sequía, el tercer año, hay una alteración completamente. Y aquí viene algo importante: fue hasta entonces que consultó al Señor. Y a todos nos ha sucedido igual. Ya cuando las cosas se ponen color de hormiga, es cuando venimos y consultamos al Señor. Y le dijo: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor le contesta: esta hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Y los siguientes versículos que ya leímos nos describe que habían hecho un juramento. Lo vas a encontrar en el libro de Josué. Los gabaonitas engañaron a Josué y a los ancianos, y muchos años atrás terminaron haciendo una alianza y diciéndoles: está bien, aunque no son del pueblo de Dios, van a vivir en medio nuestro, van a ser leñadores y van a ser aguadores, pero no van a pertenecer al pueblo de Dios. Y los gabaonitas dijeron en su momento: con que no nos mates, hacemos lo que quieras. Entonces había un juramento de por medio.
Digan conmigo: un juramento. Y pasan cientos de años. Y durante todo este tiempo, por esa cultura y ese temor del Señor, nadie había tocado ni quebrantado ese juramento. Pero viene un rey extraño, raro, Saúl, el primer rey. Y este hombre no le gustaban los gabaonitas, sencillamente no le gustaban. Y él se deshace de ellos y los toca, mata a algunos de ellos y rompe el juramento. Y ese juramento roto hace que el cielo se cierre. Y cuando a David viene y le consulta: Señor, ¿por qué se cerró el cielo? ¿Por qué hay una sequía? ¿Por qué hay una hambruna? Y escuchen bien lo que le dice, amados, amadas. Dice: es por causa del rey Saúl. Saúl ya había muerto. Saúl ya no estaba en escena. Pero aquí viene el tema al que vamos a abordar. David le pudo haber dicho a Dios: ¿qué culpa tengo yo de las tonterías que hizo Saúl? David pudo haber argumentado delante de Dios: Señor, pues yo estoy hay una nueva administración de este reinado bajo tu gracia, bajo tu bendición. ¿Qué tengo que ver yo? Andar corriendo y andar arreglando asuntos que yo ni originé y pecados que yo no cometí. Pero al último el Señor le dijo: es por causa, me preguntaste por qué, David, por qué se cerró el cielo. Es por causa que Saúl quebrantó un pacto y ofendió a los gabaonitas. Y aquí amo algo de David. Todos amamos muchas cosas del rey David. No lo idealizamos, cometió muchos errores, pero al último entendemos y perseguimos lo mismo que él, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y algo que vamos viendo aquí es que asumió responsabilidad. Cuando asumimos responsabilidad, vamos a hablar que el ministerio de David fue ser el rey de Israel, suceder a Saúl. Y vamos viendo aquí que entonces él, en vez de decirle: Dios, ¿por qué yo?, asumió la responsabilidad del pecado que había cometido el rey Saúl. ¿Qué sucede entonces? Mandó llamar a los gabaonitas, y en medio de asumir esta responsabilidad les hace una pregunta que leímos ahí en el versículo: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Escuchen muy bien. ¿Cómo que vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Si no eran del pueblo del Señor, estaban metidos entre ellos como forasteros, como extraños por un montón de años. Pero noten bien el poder que tiene la ofensa. Cuando yo, ven Dani, por favor, corre. Préstame lo que tienes ahí en tu mano, tu teléfono. Bueno, este teléfono ahorita no es tuyo, este teléfono es mío. En el momento que yo vengo y yo ofendo a Dani, hay una transacción en el mundo espiritual, que el que ofende entrega bendiciones a quien ofendió. ¿Te estoy explicando? Yo lo ofendí, él es el gabaonita, yo soy David, ¿vale? Entonces yo te ofendo a ti, y toda la bendición que tengo de cielo abierto, yo me cierro el cielo y yo pongo la autoridad para abrir el cielo sobre aquel que ofendí. Entonces cuando ofendo, yo me cierro el cielo y yo puedo caminar una temporada y digo: pues no llovió esta temporada, tengo algo de reserva. No llovió el segundo año, tengo algo de reserva. Pero ya cuando yo no llueve el tercer año, es que vino David y le dice: es que Saúl ofendió a los gabaonitas. Y aunque ciertamente no fue David,
él viene y le pregunta, porque hay un principio espiritual aquí. ¿Qué tengo que hacer? Les pregunta David a los gabaonitas: ¿qué tengo que hacer para que tú, que fuiste el ofendido, me regreses la bendición? Cuando yo ofendo a alguien, yo pongo bendiciones que son mías. Esa bendición, este teléfono no es de Dani, este teléfono es mío. Pero aunque es mío, yo no puedo echar mano de él. Yo no puedo disfrutar de esta herencia, de esta bendición. Es mía, pero yo no puedo disfrutar de ella cuando yo estoy en modo ofender. Yo le pongo esto, él administra mi bendición y yo puedo mientras sobrevivir. Pero cuando vengo y le digo a Dani: ¿qué tengo que hacer para que tú me regreses la bendición que me pertenece? Y ya los gabaonitas piden cosas que no vamos a tocar ahorita. El asunto es que David cumple los requerimientos de los gabaonitas, y versículos más adelante vas a encontrar que dice: y Dios fue propicio otra vez. Cuando no sé, aquí no tengo. Después Dios hizo que se terminara el hambre en la tierra. En la versión 60 dice: Dios volvió a ser propicio a Israel. Hasta que David vino y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Perdóname. Yo no lo hice ciertamente, pero yo asumo la responsabilidad del rey Saúl que yo sucedí. Ahí es donde entran principios en liberación, en la práctica de la liberación. Ciertamente nosotros tenemos que pedir perdón por el pecado de nuestros padres. Ellos pecan y a veces nos cae el chahuizcle a nosotros, pero no pasa nada. En el nombre de Jesús se rompen cadenas. En el nombre de Jesús podemos ser libres. Y nosotros tenemos que venir en el ministerio, trasladándolo al ministerio. A veces sentimos que el cielo se nos ha cerrado. A veces decimos: yo estoy orando, yo estoy buscando a Dios, yo estoy guardando mi corazón, pero algo no está funcionando bien. Y Dios quiere que aprendamos, todos los que le servimos, venir y arreglar asuntos pendientes. No va a prosperar nuestro ministerio más allá de toda la práctica de venir y plantar cara y dar la cara para arreglar asuntos pendientes que tenemos en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los consiervos en la iglesia, con tu pastor si no estás fluyendo en unidad. Es bien importante y venir y ponernos a cuentas. Mismo Dios dice en Isaías: venid y estemos a cuentas, dice el Señor, y conocemos el resultado. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas, cuando nosotros plantamos cara ante aquel que ofendimos y nosotros decimos: ¿qué tengo que hacer? Entonces Dios vuelve a ser propicio a mí. Gracias, Dani. Y algo que estoy convencido: Dios no tiene ningún interés en torturarnos, porque Él no es así, no es su carácter. Él es bueno y para siempre su misericordia. A Dios no le alegra aplazar todo el cumplimiento de las promesas que Dios nos habló cuando Él nos llamó. Y a veces decimos: es el diablo. Bueno, lo reprendemos en el nombre de Jesús, pero ¿por qué siento que sigue cerrado el cielo? ¿Por qué siento que Dios no es propicio otra vez? Porque a veces son asuntos bien sencillos de venir y preguntar a aquel que hemos ofendido y decir, plantar cara y decir: ¿qué tengo que hacer? Porque acuérdense que le queda el poder, aunque no le pertenece ese regalo y esa herencia, yo se la doy en custodia, yo se la doy en administración a aquel a cual yo ofendí. Tiene las llaves de mi bendición, y hasta que yo plante cara y pida
perdón, entonces el cielo se me va a volver a abrir y todas las herencias que el Señor prometió que habría de tener vendrán a manifestación. Y estoy convencido en esta mañana que Dios quiere como nunca antes en tu vida, en tu zona, en tu pastorado, en tu liderazgo, abrirte el cielo y que manifiestes la fragancia de Cristo, y que como nunca antes puedas gozar en tu corazón de cielos abiertos y la lluvia de Dios manifestándose a tu vida y a tu corazón. Dios quiere que tú y yo disfrutemos como nunca antes todo el cumplimiento de las palabras proféticas y bendiciones que Él nos prometió. Él lo quiere para ti. Aquí viene el tema, porque estamos proyectando y estamos teniendo visión para los años que vienen. Y he aprendido, escuchen bien, no le estoy hablando algo que yo practico, que me enseñó el Señor años antes. Y quiero avanzar con un ejemplo muy importante. Todos conocemos en Génesis capítulo 28 que Jacob se va huyendo de su hermano Esaú. No voy a poner el contexto, todos lo conocemos. Rebeca le dice: hijo, te quiere matar tu hermano Esaú, sal huyendo. Y ahí va a la casa de su tío. Pero en el camino, en el versículo 10, 28:10, mientras tanto Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, escuchen bien lo que le dijo, amados, recordamos: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado, palabra profética, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Vaya palabra. Un tranza, un sinvergüenza, huyendo, dejando privado y en un enojo terrible y en un odio extraordinario a su hermano Esaú. Y ahí es donde es extraordinario cómo Dios se mueve. A ese tramposo, a ese ventajoso le hace una promesa y le advierte: por cierto, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Hay cosas que Dios te ha hablado a tu vida, a tu corazón, que son tuyas, que son tu herencia. Cada uno de nosotros. No hay nadie en este lugar que no tenga una promesa de Dios específica y que solamente te pertenece a ti y no puede ser compartida con nadie. Esa es la gloria de Dios. Yo quiero que hagas memoria, por favor, de donde tú hayas venido. Todos venimos en diferentes condiciones a asambleas como estas, a encuentros como estos. De repente a la hora de la comida nos encontramos a muchos que dicen: pues se está convirtiendo la gente, se están bautizando muchos, ha habido sanidades, ha habido liberaciones. Y no te ha pasado de esos días que escuchas que a todos les está, parece que a todos les va bien y nada más a ti como que el cielo se te cerró? ¿O soy el único traumado? Siempre nos va a pasar. Y tú dices: pero ¿qué están haciendo? Y cuando les preguntas qué están haciendo, ya estás en la terrible noche del primer día de conferencia en tu cama sin dormir. Y dices: ¿por qué ellos tienen el cielo abierto y yo no? Y cuando te das cuenta, tú estás practicando absolutamente lo mismo. Porque a veces la bendición, escuchen bien, no viene solamente de practicar piadosamente los fundamentos. A veces tenemos que hacer un inventario y venir y entender que tenemos que dar la cara y arreglar asuntos pendientes. Avanzo.
Dice: esta tierra te pertenece, te la entrego a ti, a tu descendencia. 14: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. ¿Qué promesas? A un tramposo, a uno que acaba de dejar llorando y privado y con la presión alta a Esaú en su casa, con fomentos de agua fría y con los paramédicos a la puerta. ¿Cómo se atreve Dios? Ahí es donde es un poco raro. ¿Cómo se atreve Dios a hacerle este tipo de promesas a un sinvergüenza? La respuesta es: ¿cómo se atrevió Dios de hacerlo con nosotros también? Dios es bueno. Yo alabo la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Por eso tiene sentido y toma sentido la palabra que dice: doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No me halló fiel, me tuvo por fiel, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él te ungió, Él te llamó. No se vale tener dudas a estas alturas. Si Él te ungió y te llamó, Él te llamó y Él te ungió. Se acabó. Se acabó. Y toda la gloria para Él. Ahora, le promete bendición que se va a extender a sus generaciones, le promete riquezas, le promete ensancharse, le promete influencia y le advierte: voy a estar contigo, te voy a proteger a donde quiera que vayas. Llegará el día en que, aquí viene el tema, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Vaya juramento de Dios. Suceden muchas cosas, pasan muchos años, y saben que Jacob terminó bronqueado con su suegro. Muchas cosas raras ahí que no vamos a citar ahora, pero vamos al capítulo 31. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo esto a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre, cosa que no era verdad. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Todos sabemos que tendría un montón de cosas Jacob, pero era bien chambeador y bien abusado. Versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Le ratifica el juramento del capítulo 28. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Le está recordando décadas atrás, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Ahora el 18b versículo dice: reunió todas las pertenencias que había adquirido de Padam Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él, y al verlos Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Acompáñenme al 4. Y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Al regresar a la tierra de donde salió, su hermano no había muerto. Brincos hubiera dado que le hubieran dado el reporte que ya murió su hermano Esaú, pero no había muerto su hermano Esaú. Y él sabía que si se encontraba con la ira y con el enojo de su hermano Esaú, esto iba a sacar chispas, y él iba a poner en riesgo su vida, sus riquezas, su familia, y entonces las palabras proféticas que Dios le había dado.
Versículo 5. Ahora, díganle: ahora soy dueño de ganados, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. 6. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Imaginen la historia. Versículo 7. Jacob quedó aterrado con la noticia. El miedo no anda en burro. Quedó aterrado con la noticia. A ver, pero ¿quién es el que le dijo: un día te voy a regresar a esta tierra? Dios. ¿Quién le dijo el momento en que tenía que poner en curso el regreso a esa tierra? Le vuelve a ratificar: yo voy a estar contigo. Porque el cumplimiento de las promesas de Dios no puede manifestarse sin arreglar asuntos pendientes. Muchas veces será el diablo y vamos a discernir: te reprendo, Satanás. Y hace rato orábamos, el pastor nos estaba guiando, dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, y vamos a darle duro. Y tomamos autoridad sobre obras de tinieblas, y así es, y lo vamos a seguir practicando por la autoridad que tenemos en Cristo. Pero a veces lo que nos está cerrando el cielo y provocando sequías es que rompemos compromisos. Hay ofensas que hicimos y tenemos que dar la cara. Y en este caso, Jacob que quedó aterrado porque Esaú venía en camino. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a sus rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y nos ataca, quizás el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob oró. Versículo 9. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te traeré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Versículo 11. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Tenía mucho miedo, pero había de por medio promesas y juramentos. Y es lo que él está tratando de resolver. Y le vuelve a decir a Dios en el 12: Señor, tú me prometiste: ciertamente te traeré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Él sí creía la promesa, sí entendía que Dios le había hablado, pero estaba en un tiempo difícil, estaba en un tiempo de mucho miedo y de mucho temor. Dice el 7 que se quedó aterrado. Tengo miedo de que venga a atacarme, leímos en el 11. Amados y amadas, arreglar asuntos pendientes causará tensión en nuestras vidas, pero no hacerlo traerá muerte. Y hay muchas promesas que pudieran quedarse aplazadas por muchos años. Y yo te voy a hacer una pregunta: hay asuntos pendientes que hay que arreglar. Entre las promesas de Dios y su cumplimiento, seremos requeridos para dar la cara y arreglar asuntos pendientes. El día que no quieras, el día que no queríamos a veces que llegara, que es el día de dar la cara, se puede convertir en el mejor día de tu vida.
Yo muchas veces he tenido que pasa la época, pasa el tiempo y yo sé, por ejemplo, estoy casado. La palabra de Dios dice que si yo no trato a mi esposa como a vaso frágil, se me va a cerrar el cielo y mis oraciones no va a fluir la oración. Entonces, ¿para qué me pongo orgulloso? Yo puedo pasar un día y esperar y jugar el juego, quién ofendió, quién pide perdón y todo eso. Eso lo hace uno cuando es muy joven y muy torpe y muy tonto en el matrimonio. Pero cuando uno entiende que si Dios dice, si no estás bien con tu esposa, se te va a cerrar el cielo. Entonces no es el diablo, es venir y poner cara y arreglar asuntos pendientes. Y yo me doy cuenta que cuando con siervos, cuando el liderazgo en la iglesia nos santificamos y tomamos cauce y arreglamos temas que tenemos que arreglar aún entre nosotros, y todo lo que Dios tiene por delante, toda la visión gloriosa que Dios tiene por delante para tu vida, en tu ministerio, en la tarea que Dios te dio como pastor principal, como ministro de alabanza, como líder en la iglesia de un departamento, como anciano, no lo sé. El cielo nos lo abrimos cuando nosotros, si está cerrado, abrimos el cielo cuando ponemos cara. El día que no queremos que llegue se puede convertir en el mejor día de nuestra vida. En Génesis 32, para aterrizar, dice que durante la noche del 22 Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a 11 hijos. Cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Me encanta este versículo. Se quedó solo en el campamento. Luchó hasta el amanecer con un hombre. Y cuando llegamos al 26, luego el hombre le dijo, que es el Señor: déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le contesta: no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. A ver, yo hago una pregunta: que me bendigas, ahí la bendición, ¿qué es? ¿Riquezas? Ya tiene, está sobrado. Hasta le acaba de dar una alabanza a Dios: Señor, yo me fui con nada, me fui con un bastón y estoy regresando con tanta riqueza que hasta la puedo dividir en 2 campamentos. Cuando le está pidiendo bendición aquí, no está pidiendo que lo bendiga para que le vaya bien o para que tenga sabiduría y hacer más negocios y más dinero. Ya estaba atascado de riquezas. Para que me bendigas, no le está diciendo: Señor, renuévame las promesas. No tenía necesidad que le dieran una nueva palabra profética. Estaba claro y estaba en curso el cumplimiento. No le está pidiendo bendición de una nueva palabra profética. Cuando le está diciendo: Señor, no me voy de aquí hasta que me bendigas, le está diciendo: dame la capacidad, dame la gallardía, renueva mi mente y renueva mi corazón para tener las fuerzas y presentarme a arreglar asuntos pendientes. Y entonces le dice: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquel lugar lo llamó Jacob Peniel, porque dijo, que significa rostro de Dios. He visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Ahora quiero terminar con esto. Se encuentra con Jacob. Estoy en Génesis capítulo 33. Se encuentra con su hermano Jacob, con su hermano Esaú. Versículo 2 colocó el versículo 3. Entonces Jacob se adelantó con ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Vaya cambio de este corazón de este hombre.
Se fue huyendo, lo dejó trabado con presión alta. Pero ahora está regresando con un espíritu humilde. Y le está diciendo ahí, se inclina 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Si dice así. Yo veo un Lucas 15 en el versículo 4 del hijo pródigo. Se parecen los versículos. Corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Es lo que dice Lucas 15. Cuando el padre viene y se encuentra con el hijo que se había ido y que regresa quebrantado, así es como terminan los encuentros. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres, etcétera. Versículo 8, estoy en la versión 60 ahora. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia a los ojos de mi señor. Versículo 9, y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y miren lo que le dice: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me he recibido. Y termino con estas dos cosas. No se había encontrado unas horas antes Jacob con el Señor y dijo: he visto a Dios cara a cara y no morí. Y llamó el lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios. Entonces cuando llegó y se encontró Jacob con Esaú, ya que lo perdona, no lo mató. Él dice: ahorita me va a matar. Y le da regalos y le da presentes y le dice: ¿qué quieres hacer con esto? Quiero hallar gracia delante de ti. Y dice: no te preocupes. Lo abrazó, se reconcilian. Y dice: es que yo veo el rostro de Dios. He visto tu rostro como él hubiera visto el rostro de Dios. Y no acababa de ver en Peniel el rostro de Dios. Esto quiere decir que cuando perdonamos, nuestro rostro se vuelve como el del Señor. Todo asunto que tengas que perdonar, si nos queremos parecer a Jesús, porque a veces decimos: Señor, quiero parecerme a ti, quiero ser como tú, y hacemos un montón de cosas. Si perdonamos, nuestro semblante, nuestra vida se parece a la del Señor. Por eso nosotros, si no perdonamos a nuestros deudores, no podremos ser perdonados. Perdona y el cielo se te va a abrir. Perdona a aquellos que te han ofendido en tu ministerio. Perdona a aquellos que te han ofendido en tu iglesia. Comienza bien abriendo tu corazón en estos días. Perdona y te vas a parecer como Esaú, una vez que perdonó, como el rostro de Dios. Pero avanzamos, y al terminar aquí, versículo 20. No tenemos tiempo ya. Y erigió allí un altar y lo llamó Jacob. Luego que se separa ya de su hermano Esaú, ya se perdonaron. Jacob erigió un altar y lo llamó El Elohe Israel. Escuchen muy bien, amados. El Elohe Israel quiere decir el altar, el Dios que guarda mi porvenir, el Dios que bendice mi porvenir, el guardador de mi destino. Y la visión por la que nos hemos reunido aquí, porque el pastor Jacobo recibió: ¿cómo hacemos para proyectar y llegar saludables y eficaces, dando fruto para la gloria de Dios las siguientes décadas? ¿Cómo lo hacemos? Y la única manera que podemos asegurar que las cosas van a salir bien es conocer y levantar un altar que se llame el Elohe.
Israel, el guardador del destino de Israel. Pero escucha bien, no puede ser guardado por Dios nuestro destino si antes no arreglamos asuntos pendientes, si antes no perdonamos y si antes no pedimos perdón también. Nunca he encontrado, pastoreamos con Norma una red de pastores, tantos pastores enfermos, tantos pastores deprimidos, pastores, Pastor Jacobo, que están renunciando. Me han renunciado pastores en una depresión terrible en un mes, dos, pero eran pastores increíbles y ahora sus iglesias huérfanas, primera línea. Cuando rasco el tema, les voy a decir que he encontrado: nunca quisieron arreglar asuntos pendientes que por muchos años les dije: arreglen este tema, den la cara, y cuando les den la cara, perdonen, y cuando tienen que pedir perdón, pidan perdón. Esto es de doble vía. Yo te aseguro, te lo aseguro, lo practico. Y cuando digo que lo practico, no digo que soy un profesional. Cuesta. Perdona a quien tengas que perdonar y prepara tu encuentro, aunque vayas como Esaú, que sientes que sí, un miedo terrible. Da la cara, da la cara, y vas a terminar edificando un altar que se va a llamar: Dios es el guardador de mi destino. Y hasta el día de hoy la nación de Israel es bendecida. Vamos a ponernos en pie, por favor. No es necesario que yo tenga que hacer mención. Somos consiervos, somos gente muy inteligente. Anota, literalmente anota: tengo que arreglar este asunto. Es que estoy esperando a que me pida perdón. No, tú ve a pedir perdón. Hasta que David vino y le dijo a los gabaonitas: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les tengo que hacer para que me vuelvan a abrir el cielo? ¿Sabes dónde está el cielo abierto? Cuando venimos y a quien hemos ofendido le decimos: ¿qué tengo que hacer para que me abras el cielo? Uy, yo cuando tengo que pedir perdón a Norma, cuando le digo: ¿qué tengo que hacer, mi amor? Perdón. Ahí dice: perdóname, me equivoqué, no te hablé con ternura, no hice lo correcto, perdóname. Sí, te perdono. Y yo digo como que falta algo. Y le digo: ¿qué tal si vamos a comer? Ajá. Y ya vamos a la plaza y de repente ves en el aparador unos zapatos que, uy, qué bonitos zapatos, ¿qué tal que te los compro? Bueno, y te da la hora ya la noche y tienes que echarle ahora los tacos. Cuesta. ¿Qué tengo que hacer? Yo sí creo que Dios nos va a abrir el cielo. Yo quiero que Dios me abra el cielo, pero he aprendido que muchas veces no es el mismo diablo. En ocasiones sí, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cuando estoy pecando directamente delante del Señor, me cierro el cielo, pido perdón, pero hay veces que el cielo está cerrado porque yo he aplazado dar la cara y arreglar asuntos pendientes. ¿Le debes algo a alguien? Págale. ¿Te has escondido de alguien? Págale. El impío pide prestado y no paga, dice la Biblia. Tienes que ir con tu pastor y decirle: he estado aquí, pero en mi corazón no estás.
Ten mucho cuidado, porque te estás cerrando el cielo y estás viviendo solamente con la reserva. Pero el día va a llegar un momento en que te das cuenta que el Espíritu de Dios se está apartando y la bendición de ti. Y hasta que vengas y digas: he estado molesto, he estado murmurando, quiero pedirte que me perdones. ¿Qué tengo que hacer para que me bendigas y me regreses la bonanza del Señor? Porque acuérdate que le damos en custodia muchas herencias a otros cuando los hemos ofendido. Levanta tus manos conmigo, por favor. Señor, aquí estamos delante de ti. Danos la habilidad, por tu Espíritu Santo sobrenatural, de perdonar y pedir perdón. Porque queremos en las próximas décadas tener el cielo abierto. Y queremos comenzar con asuntos bien básicos y bien sencillos. Danos el corazón que tuvo Jacob, de un encuentro contigo en Peniel, y coger fuerzas y tener bendición para plantar cara con su hermano Esaú, y luego levantar un altar que él dijo: ahora entiendo que Dios sí va a bendecir mi destino, que Él va a guardar mi destino, una vez que puse cara y presenté delante de aquel que ofendí mi ofensa y pedí perdón. Ábrenos el cielo, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo en los próximos días a entender que nos podemos abrir el cielo pidiendo perdón y perdonando. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti y con manos alzadas suplicamos la asistencia y la ayuda sobrenatural de tu Espíritu Santo. Sé propicio a nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.